No sé ni identificar a qué dirección va mi vida y, ahora me mandan a identificar una pendeja de cónica de osos polares y algo así, todo raro eso. No te preocupes, Wewe, aquí está un inútil que ni para explicar sirve, pero hay algo nuevo has de aprender. Adelante, sirve de algo. algo. Bueno, hola. Veamos sobre este tema tan complejo, sobre la identificación de una cónica en su forma polar. Bueno, desde el título cualquiera se puede llegar a confundir, la verdad, y no es para más. Pero para entender, vamos término por término, viendo qué es lo que se hace, cómo se realiza y de qué se está hablando, ¿no? Primero vamos a ver qué es una cónica. Probablemente muchos no hayan escuchado el término, tal vez no se acuerdan, pero sí hemos tratado con uno de estos tipos de cónicas. Es con esta parábola. Con una parábola, fácil. Ya tenemos una cónica. Parábola. Está un poco pequeño, lo hacemos más grande. Y otro tipo de cónica que vamos a estar viendo ahora es la elipse. La elipse es un tanto compleja de explicar matemáticamente, pero en su forma es muy sencilla de distinguirla respecto a las demás. ¿Por qué? Porque es como un óvalo. Es así, sencillo, como un óvalo. Como una especie de óvalo es la elipse. Y con esta definición tan breve de su forma, es como podemos identificar cómo es la elipse respecto a la parábola, ¿no? Ahora otra que vamos a estar viendo es la hipérbole. La hipérbola. Pero, ¿qué es una hipérbola? Primero dibujémosla y después identifiquemos. A simple vista pareciera que fueran dos parábolas viendo al lado contrario. Y sí, lo son, más o menos. Con esta breve descripción de que son tipo dos parábolas viéndose a lo contrario, podemos llegar a saber ya qué es una hipérbola a grandes rasgos, al menos en su forma. No vamos a profundizar tampoco en cada definición. Entonces ya tenemos esto de aquí. Muy bien. Tenemos la parábola, la elipse y la hipérbola. Esto es en su forma, ya podemos identificarla, pero ¿qué hacemos cuando la vemos en números? Sucede el caso que muchas veces nos vamos a encontrar con esto. Al menos para esto de aquí, para identificar, nos vamos a encontrar con cosas como estas. Puede que muchas veces nos encontremos como fórmulas, con ecuaciones, mejor dicho, como estas. Solo que pues en vez de algunas letras como esta K, como esta E o como esta C, se van a encontrar números. Pues bien. Y podemos resolverlas, podemos graficarlas, pero puede que nos cueste un poco más de tiempo. Hay una manera de identificar cuál de estas tres, de cuál de estos tres tipos es de la que se tratan estas ecuaciones. Esta ecuación, por ejemplo, puede ser cualquiera de estos tres tipos. Esta ecuación, asimismo, también con excepciones que vamos a ir explicando ahora mismo. Primero, hay que identificar los términos que nos van a ser de gran ayuda. Primero, esta E, que es la que más resalta. Esta E muy a menudo no vamos a encontrarla acá arriba, porque acá arriba solo vamos a encontrar un solo número que ya está siendo multiplicado por la E. Entonces no vamos a poder sacar el valor de E. Y es más sencillo encontrarla aquí abajo, encontrarla aquí. Pero, ¿qué significa esta E? Pues, dependiendo del valor de esta E, solo con el valor de esta E vamos a saber de cuál de estos tipos de cónicas se va a tratar. Ah, pero ¿cómo? Sencillo. Sucede lo siguiente, que cuando esta E es igual a 1,
cuando esta E es igual a 1, se va a tratar de una parábola. Aquí pongamos. Ahora, cuando esta E sea mayor que 0, es decir, que de 0 es mayor, o incluso cuando esta E sea también menor que 1. Es decir, ¿a qué me refiero? Que la E tiene que ser mayor que 0, pero menor que 1. Puede ser cualquier número desde el 0, pongámoslo aquí como una especie de recta, desde el 0 hasta el número 1. Cualquier número que esté aquí en medio puede ser. Y cuando sea cualquiera de estos de aquí, 0.5, 0.3, 0.4, 0.66666, cualquiera de estos números, cuando pase eso, nos vamos a dar cuenta que es una elipse. Y pasa algo más, que cuando esta E sea mayor a 1, pues como ya están deduciendo, se va a tratar de una parábola, de una hipérbola, perdón. Entonces ya sabemos, a términos sencillos, cómo identificar cuál de estas tres se va a tratar. ¿Cuál de estos tipos vamos a poder identificar con solo ver esta E? Como digo, cuando es 1, no siempre vamos a encontrar 1 aquí directamente. Muy probablemente solo este seno. Pero como está multiplicando, se sabe inmediatamente que es por 1. ¿Ok? Entonces ahora ya sabemos sobre qué tipo de cónica vamos a encontrar, qué tipo de cónica podemos identificar con solo el valor de esta E. Otra característica más que nos va a ayudar aún más es respecto a este seno de aquí o a este coseno de aquí. Es un poco confuso, sí, es verdad, pero vamos a tratar de explicar. Pero hacemos aquí una gráfica, una pequeña tablita, un pequeño ejes, unos ejes, ¿no? Cuando se trata de un seno, cuando veamos que aquí hay un seno, significa que la figura se va a extender a lo largo o a lo vertical. Es decir, por ejemplo, pongamos una parábola. Una parábola iría así, o también podría ir así. El hecho es que está apuntando hacia un lado de arriba o hacia abajo del eje Y. Cuando es una elipse, puede que sea así, que esté alargada al eje Y. Y cuando es una hipérbole, sería algo así, que su abertura, por decirlo de una forma, apunte para arriba o para abajo. Igualmente con la hipérbola, arriba o abajo. Y con la elipse va a estar como un poco alargada al eje Y. Esto pasa cuando hay un seno. Pero cuando hay un coseno, pasa algo diferente. Cuando hay un coseno, pasa algo distinto, que va a ser algo así. En la parábola vamos a poder encontrarla así ahora. Ya no va a estar apuntando ni para arriba ni para abajo o para positivo, porque vemos que los números que suben son los positivos y los que bajan son los negativos. Ahora no, ahora va a ir de derecha a izquierda. Es lo mismo, los que van a la derecha son positivos y los que van a la derecha son negativos. Esta es una parábola. Puede ser que la parábola esté abierta o esté yéndose al horizontal, como ven aquí. Pero esta parábola puede que sea que esté viendo para acá, o incluso puede que esté viendo para acá, cualquiera de las dos. Eso vamos a ver después, cómo identificamos hacia qué lado va.
En la elipse, ¿qué sucedería? La elipse aquí vemos que está alargada un tanto hacia lo arriba, hacia el eje Y, ¿no? Pues ahora lo contrario, va a estar alargada al eje X. Y con la hipérbola. Con la hipérbola vemos aquí que está extendida a lo largo del eje Y. Igualmente su abertura está viendo para arriba y para abajo, porque estas dos de aquí son una sola. Estas dos de aquí son parte de la hipérbola. Como vemos aquí, toda esta figura es la hipérbola. Aquí, por ejemplo, pongámosle numeritos para identificarlo. Puede ser A o puede ser B en cuanto a la parábola. Pero en la hipérbola, ¿qué sucedería? En la hipérbola sí sucedería esto. Como aquí están viendo para arriba y otra para abajo, ahora una va a estar viendo para la derecha y otra va a estar viendo para la izquierda. Bueno, a lo contrario que dije, esta para la derecha y la otra para la izquierda, ¿no? Y así es como podemos ver con el seno y con el coseno. Cuando vemos que hay un seno, inmediatamente tenemos que saber que va a estar alargándose en cuanto al eje Y. Con la parábola no vamos a saber si es que está alargándose en cuanto a los positivos o en cuanto a los negativos. Con la elipse sí vamos a ver siempre la misma figura porque al final es una sola figura, y con la hipérbola sí, porque al final siempre una va a estar viendo para arriba y otra para abajo. Sin embargo, en la parábola o está viendo para arriba o está viendo para abajo. Entonces es muy importante saber eso. Y cuando encontramos un coseno, pasa algo como lo contrario. Por ejemplo, con la parábola, en vez de alargarse para arriba o para abajo, se va a alargar hacia la izquierda o a la derecha. Y con la elipse en vez de alargarse en cuanto al eje Y, en vez de ser un poco largo para arriba o para abajo, como va a ser ahora, acostada. Va a estar acostada literalmente sobre el eje Y, sobre el eje X. Va a estar aquí como mimiendo. Y con la hipérbola. Con la hipérbola, pues estas dos partes de aquí, como forman una sola figura, que es la hipérbola, una va a estar viendo hacia la izquierda y otra va a estar viendo hacia la derecha. Recuerden que, por ejemplo, aquí una estaba viendo para arriba y otra para abajo y formaban parte de una sola figura, de una sola forma. Pues igualmente acá una tiene que ver hacia un lado y la otra hacia su contrario. Entonces ya sabemos identificar cuál de estas tres va a ser. ¿Cuál de estas tres va a ser? Pero hay algo interesante, una herramienta, por decirlo, que nos puede ayudar en cuanto a la parábola. En cuanto a la parábola, pasa algo muy asombroso, que este más cobra un sentido un poco más importante, que llega a cambiar algo más notable. Cuando hay un más, cabe recalcar que no siempre vamos a encontrar a este seno del ángulo con positivo, no puede que lo encontremos con negativo. Igual aquí, puede que lo encontremos con negativo, puede que sea positivo o puede que sea negativo. Eso depende de lo que nos encontremos. Pero en la parábola, este signo llega a definir si es que va a ir para arriba o va a ir para abajo. ¿A qué me refiero? Cuando esta parábola, cuando esta ecuación polar, y ya sepamos que tiene una e igual a 1, sepamos que tiene seno, con coseno igualmente. Cuando vaya positivo, va a suceder algo irónico, que va a ser lo contrario. Cuando vaya positivo, se va a extender a lo largo de los números negativos, ya sea de izquierda o de derecha. Algo así. Y cuando sea negativo, se va a extender hacia arriba, hacia los números positivos. Cuando sea negativo, se va a extender hacia los positivos. Lo contrario. Y eso sucede. Es algo irónico. Por ejemplo, entonces de aquí podemos saber que pues esta de aquí es una parábola porque su e valió 1, es un seno porque como vemos está
tiene una abertura hacia arriba o en general se está extendiendo hacia lo vertical y sabemos que va para arriba, entonces porque aquí ha habido un signo negativo, está tenido un signo negativo aquí. En cambio, esta ha tenido un signo positivo. Sin embargo, este se extiende hacia lo negativo, porque aquí va lo negativo. Veamos aquí, va lo negativo y aquí va lo positivo. El eje positivo y el eje, los números positivos y los números negativos. Con el coseno pasa lo mismo, pero en vez de dar tanta explicación, vamos directamente a ver en GeoGebra cómo quedaría. Veamos. Ok, ya estamos aquí en GeoGebra. Primero hay que poner la ecuación. Pongamos una ecuación sencillita de una parábola para explicar esto del positivo y el negativo. Primero, para poner una ecuación polar siempre hay que aclarar la GeoGebra. Ponemos una R. R es igual y podemos poner la ecuación. Ponemos el signo de división y le dejamos en claro que lo que vamos a dividir es todo lo que está en el paréntesis. Ponemos el 1, pongámosle más ahorita, seno, ponemos esto de aquí y le reemplazamos por el ángulo, que es este simbolito que está aquí, que es como un 0 con una línea en medio, ¿no? Ponemos enter. Aquí pasa lo que les dije. Primero, vemos que aquí, como no hay un número al lado del seno, se sobreentiende que está multiplicado por 1, entonces es una parábola. Como vemos que es un seno, vemos que está extendiéndose a lo largo del eje Y, del eje vertical. Y como hay un más, vemos que está apuntando hacia abajo. Por si te confundes, pues veamos lo contrario, vemos qué pasa si es que sucede con lo contrario. Ponemos negativo, y se va para arriba. Es asombroso. Entonces, ya sabemos que cuando es negativo, se va a ir hacia los números positivos, porque este es 45 positivo. Pasa lo contrario, cuando es una parábola. Y cuando le ponemos un más, se va hacia los números negativos. Pues bien, ahora veamos con el coseno. Vamos otro. Pongamos con el coseno, veamos cómo se extiende al horizontal. R es igual a, pongamos aquí 1 sobre, expliquémosle que es todo lo que va en el paréntesis, 1 más coseno, borramos esto, que se nos fue 1, coseno del ángulo. Ay, no se puso. 1 sobre coseno del ángulo. Aquí hay un paréntesis de más. Ya. Si ven que cuando se pone coseno, pues ya vemos aquí que el 1 significa que es una parábola. Como vemos que hay un coseno, ya sabemos que se va a extender hacia acá, hacia el horizontal. Y como vemos que hay un positivo, se va a extender a lo largo de los números negativos. Y pongamos lo contrario. Como vemos que hay un negativo, se va a extender a lo largo de los números positivos. Y esto es respecto a lo que es el seno y el coseno de una parábola. En la parábola es muy importante identificar este más y este menos. No estoy diciendo que en las otras cónicas no vayamos a notar una diferencia, pero es que aquí la diferencia va a ser más grande, significa incluso hacia qué lado va a apuntar. Por ejemplo, ya vimos que cuando su valor es 1, se trata de una parábola. Cuando su valor es menor a 1, pero es mayor a 0, es decir, cualquier número de 0 a 1, menos el 1 y menos el 0, pues, va a darnos una elipse. Comprobemos, ¿no? Les recomiendo que en GeoGebra, siempre que vayan a poner, por ejemplo, 0.5, 0, no pongan 0, pongan el 0 punto.
Pongamos 0.5. Ponemos el 0.5 y como es mayor a 1, en cierto modo solo este numerito, eso es lo que obtenemos. Y si ponemos más, no va a haber mucha diferencia, ¿cierto? Y ven, pero y si le ponemos en vez de 0 esto, le ponemos 1, ya no sucede una parábola. Ahora veamos con la hipérbola. Perdón. En vez de 1 pongámosle 2. Miren, sucede esto de aquí. Esta es una hipérbola. Si le ponemos, como está negativo, si ven que se está extendiendo hacia los lados, la abertura va hacia los lados, una a la izquierda y otra a la derecha, pues suprimamos esto, quitemos esto. Pongamos otra, ponemos R es igual a 1 sobre, expliquémosle, 1 más, ya pusimos coseno, veamos con seno, ¿qué pasa con todo el resto? Le ponemos aquí ángulo, aquí como hay un 1, como hay un 1, ya se vio que se está extendiendo hacia allá. Pero ahora, pongámosle un 0,5. Bueno, 0 no, 0, el coma no pongan, 0.5. Sucede esto de aquí. Y cuando ponemos un 0, punto, pongámosle otro para mostrar que es una elipse, porque al final es menor a 1. Sucede lo mismo. Pongámosle negativo incluso. Ahora pongámosle un número mayor. Pongámosle un número como el 2 y como es el seno. Aquí sucede una diferencia. Que en el coseno si vieron que se extendía uno a la izquierda y otro a la derecha la abertura. Pues ahora no. Una abertura está hacia arriba y otra abertura está hacia abajo. Y esa es la manera en cómo tenemos para distinguir a las ecuaciones, a los distintos tipos de cónicas a través de su ecuación polar. Sí, parece muy normal, ¿verdad? Pero va a haber casos en los que no nos encontremos la ecuación tan sencilla, va a ser un poco más compleja. Vamos a encontrar algo como, por ejemplo, pongamos aquí un ejemplo. 3, acá pongámosle 3, acá pongámosle 2, aquí pongámosle 1, pongámosle 1. 1 seno del ángulo, ¿cierto? Ya para empezar, ya les dije que no siempre van a encontrar este 1. Aquí se los pongo para que deje claro, pero van a encontrar siempre así. 1 más seno del ángulo. Ya vimos que seno significa que se va a extender hacia arriba o hacia abajo. Bueno, en general en vertical, ¿no? Pero la ecuación normal que vimos a ratos, la ecuación normal que vimos a ratos era un tanto distinta. ¿Por qué? Pero ¿qué pasa aquí? Que aquí hay un 1 y acá hay un 2. De aquí a aquí hay una gran diferencia y nos llega a destruir todo el sentido. Nosotros tenemos que hacer que este 2 se convierta en 1. ¿Cómo hacemos eso? Sencillo. Un número que al dividirlo entre 2, al dividir un número que dividiéndole 2 nos dé 1. Fácil, 2. ¿Por qué?
Porque todo número dividido para sí mismo va a dar igual a 1. Ah, pero esto no puede ser tan sencillo como eliminarle solo de un lado. Hay que eliminarle a todos lados. Aquí hay un 1. Pues a este también le ponemos sobre 2. Aquí hay un 3. A este también sobre 2. Y ya tenemos una ecuación. Ponemos el R. ¿Y qué nos quedaría? 3 dividido por 2 a 1.5. Fácil. 1.5. 2 dividido por 2 a 1. Más 1/2. Pongámosle 0.5, que es lo que representa seno del ángulo. Pongamos 1.5 y pongámosle seno del ángulo, que está multiplicando por seno del ángulo. Ya. Hasta cierto punto se podría decir que este 2 es de vital importancia. Este número de aquí es de vital importancia. Que si no nos llegamos a fijar en que aquí hay un número que no sea 1, podemos llegar a tener un análisis distinto. No es lo mismo analizarlo así, con solo este 2, que como lo encontramos al final la ecuación fue así. ¿Cierto? No es lo mismo analizarlo así que analizarlo de esta manera. ¿Por qué ahora aquí analicémoslo? Aquí pareciera 1, y si no nos hubiéramos percatado hubiéramos dicho que es una parábola. Pero aquí ahora hay un 0.5. Y como hay un 0.5, ya es menor a 1 y es mayor a 0. Ahora esto se va a tratar de una elipse. Y como aquí hay un seno, significa una elipse vertical. Ponemos aquí. Elipse vertical. Entonces, cuando encontremos que hay un número diferente al 1 aquí en esta parte, siempre debemos dividirle para el mismo número, para que así nos dé 1. Y no solo dejarla a este, sino si aquí hay un número, por ejemplo aquí que hay un 1, dividimos para el 2 mismo, para este número. Y si aquí hay un 3, le dividimos igualmente para este número. Así sucede. Vamos a comprobar a través de GeoGebra que esta ecuación y esta de acá son la misma. Son la misma, solo que para analizarla así visualmente, la hemos simplificado de una forma, digámoslo, ¿no? Pasemos a GeoGebra. Pasamos a GeoGebra y ponemos primero la que vimos. R es igual a 3 sobre, ponemos el paréntesis, 2 más seno, borramos esto, seno del ángulo. Oh, una elipse. Y comprobémosle con la simplificación que le hicimos. Simplificación, digámoslo, ¿no? Como había 3 sobre 2, es 1.5. Bien. Sobre 2. Ponemos paréntesis. 2. Bueno, aquí ya no 2, porque ya hemos simplificado. Y en vez del 2 iría 1 más. Como aquí había un 1 y terminó siendo dividido para 2, sería 0.5 seno, guardamos esto, del ángulo. Ponemos enter y nos sale la misma ecuación. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta que este número sea 1. Si no es 1, realizamos el proceso. Dividimos para el mismo número esto, dividimos a la E que está aquí y dividimos a este número que está aquí por el número. Por el número que divides, porque aquí esta división siempre te tiene que salir a 1. Y como dije de nuevo, todo número dividido para sí mismo es a 1. Con eso ya se tendría claro. Tenemos esta ecuación de aquí.
es interesante. Es interesante porque ya vimos a ratos que el 1 tenía que ser aquí. Aquí está contrario. A esto podemos ponerle siquiera 1 menos seno del ángulo. 1 más seno del ángulo. Bueno, ya que pongámosle el 4, ¿no? No, ya pongámosle la R. Ajá. Así podemos convertirle esta de aquí, ¿no? Pero a ratos vimos que es 1 más seno del ángulo, pero aquí hay menos 1. ¿Qué se hace? Porque al final está el 1, ¿no? Aquí está un 1 y aquí también hay un 1. Pero no es tanto así. Verán, desde el menos 1, pongamos aquí una recta. Pongamos aquí uno con color. Desde el menos 1 hasta el 1 hay una diferencia. No son el mismo número en cierto modo. Son su contrario, es verdad, pero no son el mismo número. Por ende hay que hacer lo que hicimos a ratos. Ya vimos que este 1 tiene que ser positivo. El que está aquí tiene que ser positivo, pero aquí está negativo. ¿Cómo lo hacemos? Pues bien, sabemos que todo número dividido para sí mismo da 1. Y este menos, entonces ponemos 1 dividido para menos 1. Menos por menos, o menos sobre menos, como sea, da más. Y como es el mismo número, 1 dividido por 1, pues al final va a ser 1. Y no nos quedamos ahí. Aquí también hay un 1, pero también hay que dividirla menos 1. Así que se convertiría en menos un seno del ángulo. Y acá también hay un 4, también hay que dividirle para menos 1. Y al dividirle entre menos 1, dividido para menos 1, nos va a salir menos 4. Por último, la ecuación que tendríamos sería esta. Ya hemos convertido al 1 en positivo, que era la condición, una de las condiciones principales para poder graficarlo. Y ahora vamos a demostrar que esta ecuación, que es la que hemos logrado simplificar, es la misma que esta otra ecuación, que es la que encontramos originalmente. Primero, ponemos con R es igual a 4 sobre, ponemos paréntesis para aclararle, seno. Quitamos esto, ponemos del ángulo, claro, y aquí vemos un espacio. En el original teníamos menos 1, ¿cierto? Nos sale esto de aquí. Pero como comprobamos que la nuestra que hemos hecho, la que hemos simplificado, también está bien. Pues bien, nuestra ecuación era casi lo mismo, solo que he cambiado los signos. Ponemos aquí, arriba, menos 4 sobre menos seno menos seno. Ponemos aquí el ángulo. Y aquí ponemos ya el más 1. Es la misma ecuación de la que estamos hablando. Solo que ahora se nos permite analizarla de esta manera. Aquí como está 1, ya sabemos que esta va a ser una parábola, ¿cierto? Y en cuanto, ¿por qué si aquí está negativo y en vez de extenderse hacia los números positivos se va hacia acá abajo, ¿no? Hacia los negativos, o sea, es casi lo contrario a lo que dije anteriormente. Esto es porque este 4 también le divide, y 4 dividido para 1, pues
menos por menos es más. Entonces al hacerse más se va a extender para abajo. Y eso en cuanto a lo de cómo identificar qué tipo de cónica es a través de su ecuación polar. Ya, muy bien, tenemos esta ecuación polar. Lo simple que debemos hacer es solo identificar a través de esto. Primero, uno de los más importantes que ahorita ya sabemos cuál es este de aquí. Aquí hay un 1. Y ya con eso nos es suficiente para saber que podemos proseguir con total tranquilidad. Aquí hay un 1 y vemos primero el coseno. Como hay un coseno, pues sabemos que se va a extender horizontalmente. Horizontalmente, ¿no? Y como vemos que hay un medio, y como un medio es igual a 0.5 y 0.5 es menor a 1 y mayor a 0, se va a tratar de una elipse. Y como vemos que es horizontal, vemos elipse horizontal. Y ya sabemos, esto es todo lo que hay que hacer. Identificar a través de todo el proceso que hemos hecho. Identificar bien. Es un poco sencillo, pero es algo que siempre debemos estar pendiente de los detalles. Eso es todo de mi parte. Muchas gracias. Espero que se haya podido entender. Cualquier cosa al WhatsApp. O como sea, me escriben preguntas, cualquier cosa. Y muchas gracias por quedarse viendo, si es que se quedaron viendo. Y ayuya, no, ayuya. No, mentira. Gracias. Ahora sí entendiste. Dime si esto es amor. Es tan fuerte que no puedo. A pesar de que el tipo se trababa como que, entendí más o menos y tengo una idea clara. Ahora sí, a hacer ese deber y empezar a cobrar a los demás por hacerles. Muchas gracias, bueno para nada.